En esta presentación vamos a estar hablando de lo que son los exámenes parasitológicos dentro de lo que es análisis de heces, entonces. Y debemos saber que cuando hablamos de este tipo de análisis, hablamos de los exámenes de pruebas que se realizan en enfermedades gastrointestinales. Esto para determinar las muestras si se encuentran o no eh, con huevos de parásitos o larvas inclusive. Se pueden encontrar cistos o se pueden encontrar segmentos de parásitos dependiendo qué tipo de parásitos estemos sospechando. Entonces, hablamos de lo que es la recolección de la muestra en fresco, porque lo ideal es que la muestra se tome en fresco, ya que ahí es donde más podemos encontrar lo que realmente estamos buscando, que serían los parásitos gastrointestinales. La obtención debe ser del recto tras la defecación del animal. Si lo hace el propietario, tenemos que aclarar realmente que en lo posible, lo máximo posible, el frasco sea estéril y que se llene realmente el envase para y una correcta refrigeración. Esto es, se da todos los indicativos al propietario para luego esto llevar al consultorio o llevar al laboratorio, que sería en este caso. Avisar que se guarde, que se refrigere correctamente. Esto para que los huevos luego no eclosionen. Cuando el propietario nos trae las muestras que fueron recogidas por ellos mismos, debemos tener en cuenta si son realmente heces, si todo se tomó correctamente directamente del recto o no tuvo un contaminante del suelo, si se tomó del suelo, porque pueden haber nematodos de vida libre, cuánto tiempo antes de refrigerar, cómo se almacenó, todos esos detalles hay que tener en cuenta. La obtención de la muestra es cuando hablamos de animales como las aves y como los reptiles. En este caso, tenemos que tener en cuenta que las aves defecan con frecuencia y lo ideal sería entonces en consulta en su propia jaula. Sería lo ideal. Cuando hablamos de tomar muestra en reptiles, se habla de un incremento de su actividad en superficie. Esto es para lograr la deposición. Cuando hablamos de reptiles, hablamos de lagarto o de tortugas. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la tortuga dentro de un pequeño lugar donde existe agua y se introduce al reptil y el agua debe estar tibia. Esto va a estimular al paciente, al reptil, para poder luego defecar, y también se puede tomar un hisopado rectal empapado de una solución salina. Esto es igualmente efectivo. El método, tenemos dos métodos. El método de tomar la muestra directamente, una muestra fresca, entonces por vía rectal.
Y también está el método lavado rectal, que es lavar el tracto rectal con una solución salina, que es un método que hay que tener en cuenta, ya que por este método también se va a tomar lo que es la mucosa intestinal. Claro que nos ayudaría si queremos obtener muestras de protozoos, sospechamos de protozoos o de bacterias, que son los quistes. Entonces nos ayudaría bastante este tipo de toma de muestra. Bueno, es introducir un catéter o sonda ligeramente lubricado de 5 a 10 centímetros en el recto colon, que con ayuda de una jeringa se introduce, y al introducir también se aspira y obtenemos nuestra muestra. La muestra debe colocarse directamente en un portaobjeto o en un tubo con anticoagulante estéril y se lleva al laboratorio. En los exámenes parasitológicos están los procedimientos laboratoriales en que tienen como una finalidad el diagnóstico de parasitosis mediante el hallazgo etiológico, y el método empleado para un diagnóstico, en donde se ejecuta en materia fecal lo que se denomina realmente coproparasitología o coproparasitológico. Entonces es importante conocer las limitaciones básicas en un examen de materia fecal y el diagnóstico que tenemos para descubrir un parasitismo gastrointestinal. El examen coproparasitológico, la mayoría de los helmintos y algunos protozoos se localizan en el gastrointestinal, como ven aquí. Esto permitirá identificar, así poder tomar medidas profilácticas o terapéuticas para el paciente. Es importante que la toma de muestras sea realizada en forma correcta y en un recipiente hermético, como habíamos dicho, para que no ocurra esa pérdida desagradable de nuestra muestra. En cuanto a cantidad, veamos en la siguiente diapositiva. En cuanto a cantidad, lo ideal sería tomar una cantidad adecuada para examinar. En lo posible, se habla en algunas literaturas entre 1, 2 o 3 gramos para si queremos enviar para un examen de flotación o un examen de sedimentación. Hasta 5 gramos es lo ideal. Es lo que se necesita para realizar ese tipo de método. 5 gramos. O sea, 5 gramos. Y sin embargo, para un cultivo, también hasta 5 gramos van a encontrar de 2 a 3 en algunas literaturas de heces para hacer este tipo de examen. Sin embargo, para la técnica de Berman se requiere un poquito más. Se requiere hasta 10 gramos de heces para realizar esta técnica. Y sin embargo, para el método directo, en donde se toma la muestra, se coloca en el portaobjeto y se lleva directamente al microscopio,
con 1 gramo ya es suficiente. Entonces, dependiendo mucho qué tipo de método queremos que se realice, vamos a tomar la cantidad necesaria para realizar la prueba. Entonces, materia fecal fresca, que sean bastante fiables, qué tipo de muestra, qué tipo de cantidad. Ahora, en cuanto a siempre hay que identificar las muestras. Esto es, van a ir viendo que es bastante repetitivo, pero es sumamente importante identificar bien las muestras con nombre de propietario, nombre del animal, la fecha que se tomó la muestra, la dirección, especie, sexo y un diagnóstico presuntivo, lo que se sospecha. También para tomar las medidas, el técnico, el laboratorista, para que tome las medidas correspondientes también. Entonces es muy importante. Los tipos de conservante. Los tipos de conservante tenemos el formol al 10%, que es formol de 40%, 250 ml, agua destilada 750 ml. El SAF, que es la sigla ácido acético o acetato de sodio de formol, es acetato de sodio 18 gramos, ácido acético 15 gramos, formol 50 ml, glicerina 20 ml y agua destilada 1 litro. Esto es cuando no se puede refrigerar, entonces se utiliza estos tipos de conservante. ¿Para qué nos va a servir el conservante? Para que no eclosionen los huevos, para que mantenga los huevos intactos prácticamente, ya que a temperatura ambiente estos van a ir, cuanto más calor inclusive, va a seguir su ciclo y va a eclosionar antes de llegar al laboratorio. Entonces, para conservar las morfologías y estos conservantes siempre tienen que ser antes de las 24 horas, o sea, al tomar prácticamente, pero tener en cuenta que no, al utilizar conservantes no podemos pedir la técnica del cultivo, solamente si se refrigera. Parásitos internos en el ganado. Bueno, los parásitos internos que se pueden encontrar en el ganado van a ser helmintos y protozoarios. Dentro de helmintos tenemos los nematodes y todo lo que es Trichostrongylus y demás. Tenemos los trematodes, la fasciola hepática. En cuanto a cestodes, todo lo que es Moniesia, cisticercosis, protozoario, coccidias, trichomonas. Entonces, rápidamente vemos una imagen del Dictyocaulus vivíporos. Estos son nematodes que serían pulmonares. Luego están los nematodes gástricos, Emuncos, Tetrarchagia, Trichostrongylus, Bunostomum, Coperia, Toxocara. Son en rumiantes. En felinos tenemos los Ooquistedisósporas, Ancylostoma, los nematodes, el Toxacara y el Toxocara. También tenemos que tener en cuenta
el toxoplasma. Esta imagen es para que no le tengamos miedo al tener un felino. No es justamente al tener un felino es que ya vamos a dar positivo al toxoplasma. No es así. En realidad es por consumir carne mal cocida en donde se encuentran enquistados los animales infectados con infección del toxoplasma en sus músculos, ya sea pequeños rumiantes, como vemos en las imágenes. Entonces, para tener en cuenta, los parásitos internos de los caninos encontramos en Nematodes toxocaracani, Ancyclostoma, Urticaria, Trichuris vultis, son los más frecuentes. Entre platelmintos tenemos los cestos, Dipilidium canino, Taenia y Trematodes la Giardia. Esos son nada más parásitos más frecuentes que se encuentran en cada especie. Vemos el Ancylostoma, el Toxocara, el Dipilidium, el Trichuris vulpis, y entre los cestodes está el Dipilidium, las Tenias. Entre los trematodes tenemos las Giardias. Y a lo que realmente nos interesa, todo lo que fuimos hablando es un repaso sumamente general. Ahora entramos a lo que realmente nos interesa. Observación directa macroscópica de las heces, y en este caso vamos a hablar de la observación directa microscópica. En frotis directo habíamos hablado cuánta cantidad, muy poca cantidad. En el método de sedimentación se necesita, ¿se acuerdan? De hasta lo ideal 5 gramos de heces. Tenemos el método de concentración con el método de flotación, el método de dilución, que se necesita la cámara de McMaster, y el método de Berman, que es para hallar huevos de gusanos pulmonares, ¿se acuerdan? Que habíamos mencionado. Los métodos cualitativos. Cuando hablamos de métodos, tenemos el método cualitativo y el método cuantitativo. Cuando hablamos de método cualitativo, dentro de ese método se encuentra el método directo microscópico. ¿Se acuerdan? Hablamos, se necesita muy poca cantidad de materia fecal. Se observa directamente las heces con un poco de agua destilada en un portaobjeto, en nuestra muestra, luego el cubre objeto encima. Se puede colocar Lugol, una gota de Lugol. Esto hace que se coloree el huevo en este caso, y podamos observar mucho mejor. De esta manera, con Lugol se recorre todo el campo en forma de zigzag. Es el método directo. Luego tenemos la técnica de concentración. Esta técnica de concentración, como dice en su nombre, es concentrar lo que queremos encontrar, que en este caso son huevos
o cistos. Entonces, tenemos en el método de flotación, el de sedimentación, que son los métodos cualitativos. Si hay o no hay. De eso es así realmente como habla. Si hay o no hay. Es muy sensible a la detección de los parásitos. De los huevos, los parásitos en este caso. Y es un método bastante fácil, bastante factible, y facilita saber si se encuentra o no con parásito nuestro paciente. Luego está el método de McMaster, que es el de concentración cuantitativa. Es saber cuánto tiene de gramos por SHPG el paciente. Se utiliza más en animales de producción para saber si, por ejemplo, por decir así, si es efectivo o no nuestro tratamiento de antiparasitario. Entonces se realiza ese método, el antes y el después del tratamiento, y de esa manera es lo que se recomienda y lo ideal, y nos da un indicativo bastante, que nos ayuda bastante. Muy bien, seguimos. Entonces, habíamos hablado del método de flotación. Este método podemos diagnosticar la mayoría si bien no es todos los parásitos, pero sí los huevos de nematodes. Este método nos ayuda más bien para separar de lo que son los huevos o quistes de los detritos de la materia fecal. Entonces, esto gracias a la densidad que van subiendo todo y se pega a nuestra lámina por esta clase de método de flotación. Existen otros tomando el asa ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de este método. Además de ser del método de concentración y que es bastante factible, no se necesita gran cantidad de heces para realizar esta técnica, y es lo que más se emplea en lo que es veterinaria. Se utilizan estos tipos de soluciones. Tenemos el cloruro de sodio para el método de Willis, el sulfato de zinc para el método de Faust y el azúcar para el método de Schieder. Materiales: con un morterito, colador, nuestro tubo, una centrífuga y un microscopio podemos realizar también el método de flotación, y el asa también. O directamente llenamos nuestra solución, cualquier tipo de solución que queramos, con una laminilla. Vamos a ver si tengo acá la imagen. Estos son los tipos de muestras. Se coloca en el tubo, se llevan a centrífuga, o de esta manera colocamos la solución. Como ven aquí en esta imagen, es bastante convexa, y al colocar la laminilla se dispersa y esperamos
de 15 a 20 minutos, dependiendo qué literatura vayan leyendo. Solamente es tener paciencia, esperar que suban todos los huevitos y se peguen a la cara interna de nuestra lámina. Tomamos la lámina sin volcar, o sea, derechito subimos, derechito bajamos otra vez sobre nuestra lámina, nuestro portaobjeto, y llevamos al microscopio directamente para mirar. Sin embargo, si hablamos del método de sedimentación, esto se utiliza para observar los huevos operculados, como son los trematodos o los, los oocistos. Ahí, en este caso, el de sedimentación es lo ideal. Este método es lo ideal. Se habla de que necesitamos la solución, o sea, no es que se habla, es lo que realmente necesitamos. Es formol éter o la técnica de Ricci, en donde utilizamos esta solución, que es una técnica que nos da una gran ventaja para los huevos operculados y los quistes. Inclusive también observamos larvas. Eso es por la densidad, ya que lo que nosotros realizamos con este método es que todo baje, a lo contrario de la flotación, todo baje, y utilizamos el sedimento que se encuentra en el fondo mismo del tubo. Esta técnica, entonces necesitamos formol al 10% y éter. El procedimiento en sí también se necesita no gran cantidad de gramos de heces, y nuestro material, que son tubos, microcentrífuga, microscopio, la pipeta. Esto se centrifuga a 1500 revoluciones por minuto durante 2 minutos, inclusive van a encontrar hasta 5 minutos, y se desecha todo el sobrenadante. Nos quedamos con el sedimento, se toma ese sedimento y se deposita una gota en el portaobjeto, se coloca el cubreobjeto encima, o sea, y se lleva al microscopio para poder observar. Tenemos en cuenta que el éter acá lo que hace es eliminar todos esos detritos que tiene la muestra. A diferencia de flotación, la flotación hacía que los detritos también quedaran acá abajo, pero flotaban hacia arriba los huevos por la menor densidad. Recalco que no había mencionado, la densidad es muy importante. Cuando hablamos de soluciones, como es la de azúcar, que tendría que tener una densidad de 1300. Si trabajamos con solución salina, la densidad es de 1100 a 1200. Entonces son las densidades que debemos manejar para obtener para que nuestro método sea efectivo, para que realmente floten hacia arriba los huevos.
porque tienen menor densidad los huevos y es lo que lo hace que flote. Cómo vamos a recibir la muestra, cómo vamos a recibir realmente nuestro resultado, es con una cruz, 2 cruz o 3 cruz, escasa cantidad, moderada cantidad, gran cantidad. Es lo que nosotros tenemos como interpretación del resultado. El método de dilución o cuantitativo. Habíamos hablado que necesitamos de la cámara de McMaster. Entonces, esto se emplea para determinar con exactitud el número de huevos por unidades de heces en los animales con un alto grado de infestación cuando se está siguiendo un tratamiento cuyas bondades se requieren ver, como les mencioné anteriormente. Entonces necesitamos la cámara de McMaster, más de 10 gramos, o sea, no menos de 10 gramos, para realizar la técnica. Lo ideal, en realidad se necesita 5, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a realizar muestras de bovino, de materia fecal de pequeños rumiantes, como son las cabras y los ovinos, son bolitas, pequeñas pelotitas, y estos no pesan tanto. Colocamos en nuestro frasco o en nuestro guante, ponemos 3 poquitos así pelotitas y ya decimos, llegó, tiene 3, 5, 10 gramos, decimos, y no es tan así. No son tan pesados y a la hora de pesar no alcanza el gramaje que necesitamos para realizar la técnica. Entonces es por eso que se solicita y hago énfasis al gramaje, al gramo realmente. Entonces, se coloca esto en agua. Vamos a ver, acá tenemos 2 gramos S. En algunas literaturas van a encontrar 5 gramos de S. Se mezcla con 40 ml de solución salina, se agita, inclusive van a encontrar que se debe de romper con algún mortero, con ayuda de algún mortero o un frasco que tengan perlas de vidrio. El tema es romper y para poder diluir bien y disolver con la materia fecal con nuestro líquido. Entonces agitamos bien, tomamos 0,1 cc de esta mezcla con la pipeta y es lo que vamos a llevar. Colocamos aquí y llenamos este cuadrante que vemos aquí y es lo que vamos a observar en el microscopio. Y también recorremos el campo así en zigzag y vamos contando cuántos huevos tiene y el resultado multiplicamos por 100 y eso dividimos en 2 si contamos las 2 cámaras. Y ese resultado es lo que tenemos al final y decimos 500 gramos por, o sea, 500 tiene gramos de HPG o puede llegar a 2000 o depende mucho de cuánto realmente está infectado el de parásito del paciente.
Vamos a hablar un poco de lo que es las costras y pelos, así rápidamente. El análisis para revelar lo que es ectoparásitos. Si hablamos de ectoparásitos, que es la sarna en sí, es lo que se lleva a cabo mediante un raspado de piel. Esto sí se sospecha de, de ácaros, que es lo que conocemos como la, la sarna. El método tiene dos métodos, lo que realizamos en el laboratorio. El método directo, tomar la muestra directamente y llevar al microscopio. Y está el método de la técnica de maceración alcalina o autodigestión. Cuando realizamos el método directo, ahí podemos observar también si se encuentra pelos y observamos lo que son los hongos en los pelos. Pero si realizamos la técnica de maceración, lo que estamos haciendo es digerir todo lo que son los pelos, todo lo que son costras y nada más va a quedar el ácaro. Eso sí, nos facilita muchísimo a la hora de observar en el microscopio. Entonces, el método de examen directo, tenemos la técnica de colocar una lámina en una cantidad adecuada, material del raspado, esto con agua o con aceite, que en este caso sería la vaselina. Aplicamos en el cuerpo de objeto, presionamos ligeramente con nuestra laminilla, ¿verdad? O sea, que sería el cubre objeto y el porta objeto, y es lo que llevamos al microscopio y observamos. Si a la hora de observar vamos a encontrar los que nos va a impedir mucho en la observación a veces, que son las costras. Pero, como dije anteriormente, podemos observar lo que son los folículos pilosos, cómo se encuentra también el pelo, si se encuentra o no hongo, entonces nos facilita bastante. Y si hablamos de la técnica de maceración, estamos hablando del digerir. Por eso, maceración alcalina o autodigestión. Para esta técnica, aquí recurrimos a la solución alcalina para disolver o limpiar la piel de los detritos y pelo, como había mencionado anteriormente. Y este método de elección es para observar nada más que el ácaro. Vemos justamente aquí un Sarcoptes y aquí un Demodex. Esta foto me encanta. Desde que tomé esta foto le tengo ahí súper guardado. Sí, me muero si pierdo porque es tan lindo. El Demodex folliculorum, ven aquí, el Demodex folliculorum, como dice su nombre, se encuentra en el folículo piloso. Aquí se encuentra, cabe en gran cantidad. Y es alargadito, casi contra sus patitas. Y Sarcoptes escabiei hace pequeños túneles, se va esparciendo, va
todo lo que son los nutrientes y luego se va esparciendo en busca de más nutrientes. Por eso siempre se dice cuando tomamos la muestra, presionamos con el pulgar y el índice la piel y de esa manera hacemos que se levante esta porción, por decir así, y de ahí es donde realizamos, siempre y cuando sea alrededor, no en el medio, alrededor de la lesión, o sea, en las orillas de las lesiones, y levantamos esto más todavía cuando queremos ver si tiene Demodex, y tomamos una muestra. Realmente lo ideal sería hacer eso y no dañar al paciente, es raspar hasta que aparezcan petequias, puntitos rojos, no realizarle una herida al paciente, tampoco seamos así. Hongo es tomar el pelo, es lo que necesitamos para una inspección y queremos saber si tiene o no hongo. Necesitamos el pelo. Se toman con varios pelos y realizamos lo que es el tricograma. Toman la muestra de pelo, examen microscópico, vemos y diagnosticamos cómo se encuentra el pelo, si está o no destruido, si encontramos dermatofitos. También vemos la alopecia en el paciente, en dónde se encuentra la alopecia, la forma de la alopecia, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y de esta manera observamos en el microscopio. Ven, todo no es liso como se observa de un pelo sano, por decir así. Observamos pequeño acá. Todo esto es hongo en el pelo. Y se observa con el método directo, con un poco de aceite mineral y al microscopio. Entonces la técnica es un raspado liberal, como dice así. Se coloca siempre en una placa de vidrio o de plástico, no en las muestras. Acá quiero parar un ratito. Las muestras no deben de colocarse en un papel, sí en un frasco. Bueno, esta es la técnica de digestión. Luego se calienta hasta el punto de ebullición. Se deja reposar el tubo unos minutos, se va digiriendo todo lo que son las costras y pelos y luego se toma un poquito de lo que se digirió, un poco de eso, se coloca en el portaobjeto, cubre objeto y se mira al laboratorio. Hasta acá, muchísimas gracias.